todos por estar aquí. Es la primera sesión del Topologicón del semestre, nos tardamos un poquito en empezar, pero bueno, con mucho gusto les presento a Leo. Leo es nueva adquisición aquí del Departamento de Matemáticas, pues tenemos el gusto de tenerlo y hoy nos va a hablar de cómo usar topología para demostrar el teorema de Hall y mucho más. Y mucho más, así es, en efecto. Bueno, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. En efecto, les voy a platicar acerca de temas dentro de un área que pues, puede llamarse topología combinatoria, puede llamarse tal vez topología algebraica un poquito, y también va a tener que ver con cosas de geometría discreta. Y todo empieza, de hecho, con una cosa, o con un teorema que puede ser un teorema o de teoría de gráficas o de teoría de conjuntos, depende de dónde lo vean, que es el teorema de emparejamiento de Hall. Entonces voy a empezar enunciando este teorema. Y después de eso, bueno, nada más lo voy a dejar enunciado, después les voy a platicar cuál es la versión de geometría que queremos demostrar, y después de ahí pues vamos a ver dos cosas. Uno es, vamos a ver una prueba topológica del teorema de Hall, utilizando el lema de Sperner. Todo esto que estoy diciendo se los voy a contar con más calmita, tal vez no con mucha profundidad, pero con calma, eso sí. Y después vamos a platicar de cómo otras técnicas de topología combinatoria se pueden usar para probar la segunda versión. Ahora, en realidad mi idea no es tantísimo como, sí, vamos a ver todo súper rápido y así. Más bien mi idea es que se vayan quedando con las ideas que van apareciendo en el área. Entonces piénsenlo más como una plática que quién sabe dónde está su final, porque en realidad podría durar y durar horas. Entonces más bien como que voy a ir avanzando y si van teniendo dudas me preguntan, y lo más importante es que lo que haya dicho yo haya quedado claro. Cualquier momento que no entiendan algo me pueden preguntar y me detengo, y ya si quieren saber más detalles pues podemos platicar después. Entonces todo empieza con el teorema de Hall, que lo voy a poner aquí de la siguiente manera. Teorema de Hall. Para eso necesitamos una definición. Entonces definición para F, una familia de conjuntos. Entonces cada uno de estos es un conjunto, y de aquí nos vamos a ir hasta Xn. Un sistema de representantes distintos. Es un subconjunto Y de la unión. No voy a poner subíndices cuando sean. Bueno, si quieren aquí sí los pongo, pero a lo mejor luego no los pongo. Pero es un subconjunto de la unión de cardinalidad n. N, tal que Y intersección XY es igual a 1 para toda I. Desde 1 hasta N. O sea, tienen N conjuntos y un sistema de representantes distintos, pues simplemente es tomarse un elemento de cada quien, pero asegurándose de que sean distintos. Entonces, un ejemplo más o menos sencillito es el siguiente. Si tienen los siguientes tres conjuntos, que serían el que tiene al 1, al 2 y al 3, y luego tienen al que tiene al 1 y al 2, y luego tienen al que tiene al 1 y al 3. Entonces un sistema, bueno, digo, uno podría intentar agarrar un sistema así como medio arbitrariamente. Entonces a lo mejor decido como de aquí agarrar el 3 y luego de aquí agarrar el 1, chin, ya no pude, ¿no? Porque si me voy a este de acá ya no puedo agarrar ninguno que sea diferente a estos dos. Entonces hay que ser cuidadosos cuando uno está eligiendo sistemas de representantes distintos. Pero bueno, aquí lo que podría hacer sería agarrar, por ejemplo, el 2, y luego agarrar el 1 aquí, y agarrar el 3. Y entonces, bueno, ese es un sistema de representantes distinto para este X1, este X2 y este X3. Hasta ahí todo claro. Bueno, esa es la definición que nos va a importar por el momento. Y lo que dice el teorema de Hall es lo siguiente. Teorema. F igual a X1, X2, Xn, tiene un sistema de representantes distintos. Ya no lo voy a escribir todo porque es muy largo. Sí, solo sí. Para todo su conjunto de los números del 1 al n, este es por definición 1, 2, n, se cumple que la cardinalidad de la unión de los x's con y en este subconjunto de índices, o sea, cada vez que agarran
digamos 3 o cada vez que agarran 7, el tamaño de la unión es mayor o igual que la cardinalidad del conjunto de índices que se tomaron. Pueden dibujar esto con una gráfica. De este lado ponen a los conjuntos, de este lado ponen a los elementos. Aquí está el conjunto X1, aquí está el conjunto X2, aquí está el conjunto XN. Aquí están los elementos, pónganlos a todos, a los de toda la unión. Entonces pues van a ser unos ciertos elementos que déjenme llamarles, pues no sé, digamos W1, W2, W3, WM, porque a lo mejor son una cantidad diferente que la cantidad de conjuntos que tenemos. Y bueno, la gráfica que pueden dibujar aquí es, ponen una arista del conjunto X1 a alguna de estas de acá, si este pertenece a este conjunto. Entonces bueno, de aquí se puede ver que el teorema es equivalente a lo que la gente conoce como el teorema de emparejamiento de Hall en teoría de gráficas. Y en teoría de gráficas básicamente estamos pidiendo que para cualquier subconjunto de vértices del lado izquierdo, en la unión de los vecindarios de todos ellos haya tantos elementos como al menos los que nos tomamos del lado izquierdo. ¿Sale? Entonces esta es la versión en gráficas, esta es la versión en conjuntos. Y bueno, ese es el teorema de Hall. Este es un teorema bastante antiguo, se ha probado de miles de maneras. La idea de hoy es dar una prueba topológica, pero antes de eso déjenme contarles cuál es el que me interesa a mí, o cuál es en el que estuvimos trabajando. Para eso vamos a pasar a R. Esto de acá se dio en un contexto abstracto, ¿verdad? Nada más estamos hablando de conjuntos, XIs, y esos XIs pues pueden ser elementos de cualquier tipo, pueden ser naturales, pueden ser lo que sea. Bueno, perdón, estos conjuntos pueden ser conjuntos de lo que sea. Entonces el que me interesa a mí y el del cual les voy a platicar, digamos, más hacia el final de la plática, de cómo se demuestra es el siguiente. Vamos a comenzar con una definición. Decimos que X, un subconjunto de RD, ahora ya estamos en el espacio euclidiano RD, está en posición general si todo subconjunto de a lo más d más un elementos es afinmente independiente. Ejemplo, si están en R2, una cosa está en posición general, sí, solo sí. Ninguno dos de los puntos son el mismo, piénsenlo como multiconjunto, entonces ninguno dos de los puntos son el mismo, y además no hay tres puntos alineados. Entonces básicamente en R2 quiere decir que no hay tres puntos alineados. Entonces este de acá pues está en posición general. Bueno, luego es medio difícil. Bueno, casi seguramente está en posición general. Pero bueno, una cosa sí está en posición general. Lo que no se vale es, entonces este sí. Voy a poner palomita y este de acá no. Digamos, si pongo estos tres alineados, o cuatro, o los que sean, y luego pongo otros, pues este no, porque aquí hay estos tres que están en una línea y eso no se vale. Bueno, esa es la definición de posición general. Afinmente independiente, pues piénsenlo como la generalización en dimensiones más altas. Ahora en R3, por ejemplo, no va a haber cuatro que estén en un mismo plano y así sucesivamente. Entonces, a partir de posición general sale la siguiente definición. Acá estábamos hablando de sistemas de representantes distintos, pero ahora lo que nos vamos a fijar, o la pregunta que nos hicimos, es si existe un teorema de este estilo, como del teorema tipo Hall, no para sistemas de representantes distintos, sino para sistemas de representantes en posición general. ¿Sí? Entonces la definición es para X1, X2, Xn, subconjuntos todos ellos de RD, un sistema de representantes en posición general es pues precisamente lo que uno se esperaría.
es un Y, que es un subconjunto de la unión de los xy desde i igual a 1 hasta n, de tamaño n. Y con Y en posición general. ¿Vale? Entonces esa es la definición de sistema de representantes en posición general. Y necesito una definición más para X, un subconjunto de RD. Pues bueno, a lo mejor X no está en posición general porque puede tener puntos que están alineados, ¿sí? Pero lo que voy a definir ahora es el máximo subconjunto que esté en posición general, ¿sale? Entonces para X, un subconjunto de puntos en RD, definimos phi de X como el máximo de los tamaños de un Y, de modo que Y sea subconjunto de X y Y esté en posición general. La definición de acá no le pides que cada X tenga un elemento de cada uno, ¿verdad? Sí. Gracias, Natalia. Entonces esto, que este está en posición general y Y intersección XY igual a 1. Para que sea de representantes, ¿no? Para que todos queden uno de cada conjunto. Entonces sí, en efecto, esta es la definición. Y bueno, vamos a definir esta phi como es. Como dado un subconjunto, es el máximo de los que están en posición general. Por ejemplo, si nos venimos a o bueno, si quieren, si nos venimos a pues phi de este ejemplo, como dijimos que esto está en posición general, pues son todos, y puse 7 puntos. Acá no, ¿verdad? Un máximo en posición general, pues no puede tener a más de 3 de los de aquí. Entonces va a tener a lo más a 2, y luego lo podemos completar como con los otros 2. Y entonces aquí phi de x es igual a 6. ¿Va que va? Entonces resulta que el teorema de Hall se puede generalizar a conjuntos de puntos en posición general, pero en vez de pedir que las uniones tengan tamaño grande, cada que tomamos un subconjunto de índices, lo que tenemos que pedir es que las uniones tengan un subconjunto de puntos en posición general suficientemente grande. Entonces, esto es lo que dice este teorema de acá. Este es un teorema de Holmsen, mío y de Luis Montejano, 2016 creo que se publicó, y dice lo siguiente. Si Y hasta xn es una familia de puntos, es una familia de conjuntos de puntos en RD y para toda y subconjunto de n tenemos que phi de la unión de xy de las i's que pertenecen a i es mayor o igual que g de d de i. Entonces, XY tiene un sistema de representantes en posición general. ¿Sale, vale? Entonces, piénsenlo prácticamente como un análogo del teorema de Hall, que está aquí. Acá lo que le pedíamos es que las uniones de los que están en ciertas familias sean suficientemente grandes. Acá lo que vamos a pedirle es que las uniones de ciertas xy's tengan muchos puntos en posición general. Y fíjense que aquí g de d es una función que depende nada más de la dimensión, pero no de quién era y. ¿Sí? Entonces, en realidad, estas funciones g de d funcionan para cualquier familia y. O sea, si sucede que podemos dar unas funciones g de d tal que para cualquier familia y, si esto se satisface, entonces tiene un sistema de representantes en posición general.
Bueno, hasta ahorita este es el enunciado. Resulta que estas G de D las podemos mostrar que son más o menos de tamaño, o sea que G de D de N son como de tamaño N a la D. Y entonces, bueno, otra de las preguntas, o una de las preguntas abiertas que tenemos del trabajo es intentar ver si estas se pueden hacer más chiquitas, porque en el caso de acá pues no son N a la D, o sea, en el caso de acá nada más son lineales. Bueno, de hecho es la identidad. Esa es una cosa. Otra cosa es que con ese teorema se recupera el teorema de Hall, porque si lo piensan, en la línea, puntos en posición general, pues es exactamente puntos distintos. ¿Sí? Entonces, pues nada más cualquier ejemplito lo identifican con algún punto de la recta real, y entonces le aplican ese y sale Hall. ¿Sí? Y otra cosa, bueno, sin embargo, noten que no se recupera Hall totalmente, porque este no es un sí, solo sí. Este solo va para allá. ¿Sí, vale? Entonces, bueno, esos son los comentarios generales, digamos que esa es la introducción. Y hasta ahorita todo parece o muy combinatorio o muy geométrico. Y entonces la pregunta es de dónde viene la topología, ¿no? Entonces, precisamente para introducir ese concepto, o como ver de dónde viene la idea de usar argumentos topológicos, voy a borrar estas dos partes del pizarrón, ¿sí? Si ya más o menos tienen la idea, o si quieren, al rato las recuerdo, pero las voy a borrar y voy a dar de aquel lado una demostración del teorema de Hall utilizando el lema de Sperner, ¿sí? Y para eso necesitamos lema de Sperner Express. Entonces, el lema de Sperner Express dice lo siguiente. Express es en la forma de explicar, no en que el lema sea express. Entonces, déjenme borrar por aquí. A ver, tómense puntos en un intervalo y píntenlos de rojo y azul. Y imagínense que el de hasta la izquierda es rojo y el de hasta la derecha es azul. ¿Ya se lo imaginaron? ¿No? Bueno, lo voy a dibujar. Entonces, otra vez. Acá lo que acabo de decir es puntos en un intervalo. Imagínense que el de hasta acá es de color rojo y el de hasta allá es color azul. Y los de medio píntenlos como quieran, pero que sea rojo o azul. Bueno, afirmación trivial. Existen dos consecutivos, tal que uno es rojo y el otro es azul. ¿Sí? Entonces, afirmación. Existe RA consecutivos. Bueno, ahí la prueba es trivial porque se van de izquierda a derecha. Si nunca cambian de rojo a azul, pues el último sería rojo. Entonces se toman el primer punto en el que cambian y ya. Bueno, resulta que eso se puede generalizar a dimensiones más altas. Y la generalización correcta consiste de los siguientes ingredientes. Entonces, lema de Sperner. Necesitan a delta n, el simplejo de dimensión n. Si no han pensado en simplejos en altas dimensiones, cuando les digo el simplejo, piensen en el triángulo, en el plano, y se acabó. Entonces, cuando les hablo de delta 2, sería el triángulo. Entonces, tienen un triángulo. Ese es el primer ingrediente que necesitan. Número 2, necesitan una triangulación. De delta n. Básicamente, lo que se trata de una triangulación es que pongan algunos vértices por ahí, en los lados, y algunos vértices en el interior. Y entonces dividan ese triángulo en triángulos. Los topólogos dentro del salón sabrán exactamente qué hacer en dimensiones más altas. Los que no son topólogos, pues piensen en este ejemplo. Entonces este es ingrediente número 1. Ingrediente número 2, dividan el triángulo. Ingrediente número 3, se necesita una buena coloración de los vértices de la triangulación. De la triangulación. Sí, y una buena triangulación consiste de los siguientes dos ingredientes. Número 1, en las esquinas van a poner colores diferentes, en las esquinas del simplejo. Entonces, cada vértice de delta del simplejo tiene color diferente. Y 2, cada
vértice de la triangulación tiene un color de los vértices de delta n de la cara en el que está, o bueno, en la que está. Por eso está medio complicado de escribir, pero básicamente este va a tener un color diferente al de este color, diferente al de este color, ¿sí? Y todo lo demás lo vamos a colorear, pero si este está en una cierta cara, incluyendo aristas, que también son caras, entonces le tiene que tocar el color de lo que está en esa arista. De alguno de esos dos, ya sea A o C. Entonces ahí le voy a poner A. Eso ahí todavía no es una triangulación, ¿verdad? Me falta un triángulo. Dos triángulos. Bueno, pude haberlo hecho así o así, ¿verdad? Bueno. Entonces de este lado se vale tener A's y B's, como ustedes quieran. Y de este lado se vale tener B's y C's, como ustedes quieran. Y adentro pueden poner lo que se les dé la gana. ¿Por qué? Porque, digamos, este está en esta cara, que es la cara ABC. Entonces le toca el que ustedes quieran. Si fuera un tetraedro, pues los de ahí solo pueden tener color ABC, los de acá ABD, ACD, etc. Pero bueno, pónganle lo que ustedes quieran, digamos B, y digamos que aquí le vamos a poner C y que aquí le vamos a poner A. Bueno, esos son los ingredientes. Simplejo, triangulación y buena coloración. Y lo que dice el lema de Sperner es que sin importar qué triangulación elijan, ni qué coloración elijan, siempre y cuando sea buena, siempre se va a aparecer un triangulito aquí, ABC. Un triangulito chiquito. Entonces aquí este triangulito chiquito es este de acá, por ejemplo, o este de acá, o este de acá, o este de acá, o este de acá. Entonces hay un buen, ¿verdad? Entonces alguien malvado puede llegar y decir como, ¿sabes qué? Yo quiero que no, que este de acá ya no sea, y voy a arruinar muchísimos triángulos, entonces este C le voy a poner A. Entonces ya ni este es, ni este es, ni este es. Pero estos dos siguen sobreviviendo. Y alguien puede llegar, alguien otra vez malvado, y decir, este no quiero que sea A, quiero que sea B. Pero entonces sigue sobreviviendo ese de allá. Entonces como, no, ching, ya no quiero que esto funcione. Entonces quiero que este sea de acá, sea C. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Dónde quedó el triangulito? Pues todavía quedan acá, ¿verdad? Este que estaba escondido. Entonces como, ching. O sea, por más que intenten arruinar este ejemplo, no lo van a poder arruinar, siempre y cuando sigan con estas reglas. ¿Queda claro lo que dice el lema de Sperner? Bueno, dice eso, pero en dimensiones más altas. Ahora, ¿cómo usamos el lema de Sperner para demostrar el teorema de Hall? Antes de empezar con la prueba por sí misma, piensen que, y de hecho ese fue como tal vez la observación clave de Aroni y Haxel, que fueron los que empezaron como esta área de utilizar argumentos topológicos en pruebas de este estilo, pero piensen que acá lo que necesitamos para tener un sistema de representantes distintos, pues es una cierta colección de elementos que de dos en dos son diferentes, ¿sí? Pero que además cada uno de ellos pertenece a un diferente conjunto. Y eso se parece muchísimo a lo que está sucediendo en el lema de Sperner. Lo que nos garantiza al final el lema de Sperner es un triangulito en donde los elementos vienen de colores, que son todos ellos distintos. Y resulta que milagrosamente esas ideas se pueden conectar. Vamos a ver cómo. Entonces para ello, déjenme dar una definición. La voy a poner en términos más o menos topológicos para los que conocen, pero para los que no voy a explicar la idea intuitiva. La definición es la siguiente. Una triangulación de delta n, el simplejo, es cool, vamos a decir que es cool, si cuando U y B son adyacentes en el 1 esqueleto, vamos a ponerle a la triangulación T, de T, entonces el soporte de U está contenido en el soporte de B, o viceversa. Punto y coma. Y además,
para toda U, vértice de la triangulación, los vértices de la frontera del soporte de U son un simplejo de T. Entonces, ahí les va. El soporte de A, de este vértice, es el mismo. Bueno, ahí no puse la definición de soporte. Pero el soporte es básicamente la cara de dimensión más chica del simplejo original, no de la triangulación, sino del simplejo en la cual vivo. Entonces, el soporte de A es A. El soporte de este A es este segmento. El soporte de este B es también este segmento. El de este C es este segmento. Pero el soporte de este A ya es todo el triángulo. Sí, eso es lo que es el soporte. Ahora, fíjense que esta de acá muy probablemente, de hecho creo que no es cool. ¿Por qué? Porque podemos encontrar cosas que son adyacentes, de modo que el soporte de uno no esté contenido en el soporte de otro. Pero déjenme ponerles un ejemplo más fácil de algo que no es cool. Por ejemplo, la triangulación del intervalo que consiste únicamente de A y de B. Y ya. No es cool, porque el soporte de A es A, el soporte de B es B, A y B son vecinos con una arista, y el soporte de A no está contenido en el soporte de B. Entonces esta no es cool. De hecho, ni siquiera esto es cool. Si ponen a esta, en realidad no importa ahora que se llamen A o B, ¿verdad? Eso viene hasta después. Entonces, si ponen esta de acá, esta tampoco es cool. El soporte de este es el mismo. El soporte de él es todo el intervalo. El soporte de él es el mismo. Entonces, cuando son adyacentes, sí sucede que el soporte de uno está contenido en el soporte del otro, y aquí también, pero lo que no sucede es la segunda condición, porque si me tomo a este U y me fijo en sus vecinos que están en la frontera de su soporte, o sea, ellos dos, estos de acá no son un triángulo de la triangulación, no del simplejo, sino de la triangulación. Entonces este no es, pero este sí es. Pueden verificarlo con calma si quieren, pero básicamente, pues bueno, ya saben, los soportes de los vértices son ellos mismos, los de acá son el intervalo. Esta arista se parece a lo de arriba, esta también, y esta arista pues es el mismo soporte. Y ya nada más hay que ver que cuando tenemos a vecinos en la frontera del soporte, ellos son una cara de la triangulación, y pues sí, porque son vértices. Pero bueno, sí. O sea, no piensen demasiado en esta definición, nada más piensen que más o menos es una forma que nos permite decir intuitivamente cómo son los vecinos en soportes anteriores. En soportes de dimensión más chica. ¿Sí? Entonces, para cualquier vértice podemos decir cómo son sus vecinos en los soportes, con sus vecinos de soporte de dimensión más chica. Fíjense que en particular, si estamos en una cara, por ejemplo, imagínense que ahora estamos de veras en un triángulo y tenemos un monito acá, pues no se vale que este tenga un vecino hacia este lado y que este tenga un vecino hacia este lado, porque por la segunda parte, estos dos tendrían que ser un simplejo de la triangulación, en particular tendrían que estar conectados, pero cuando están conectados se contradice la primera parte, porque ahora el soporte de este es este de acá y el soporte de este es este de acá. Entonces una cosa que quiero que observen nada más es que a lo más, si su soporte es de dimensión D, como mucho puede tener D vecinos de soporte más chiquito, bajo esta condición. Todas esas son condiciones técnicas, o sea, sí, pero quédense con esa idea que este monito de acá, o cualquier monito de una triangulación cool, cuando me fijo en sus vecinos que tienen soporte más chico, son a lo más 2. Porque viven algo de dimensión 1 y tienen que ser un simplejo, y entonces tienen que ser a lo más 2. Bueno, entonces, teorema, caja negra. Todo simplejo delta n tiene
una triangulación cool. Estas se construyen más o menos inductivamente. Más o menos la idea es que esta es cool y entonces luego esta se la pueden copiar en cada uno de los lados de un triángulo y luego ahí pueden hacer como una homotecia chiquita y luego tienen que volver a hacer esta subdivisión aquí y luego tienen que saber conectar esto correctamente. Bueno, hay que hacerlo como bien y luego lo de adentro lo hacen como quieran y de ahí sale la triangulación cool. No me interesa ahorita como contarles cómo se hace verdaderamente eso, pero bueno, teorema todo simplejo tiene la triangulación cool y si me creen eso, entonces ya les puedo demostrar el lema de Sperner, digo el teorema de Hall. ¿Vale? Entonces vamos a pasar otra vez a acordarnos qué es el teorema de Hall. Aquí los ingredientes que tenemos son conjuntos, es una familia de conjuntos arbitrarios para los cuales yo sé que la unión de ciertas subfamilias es suficientemente grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, demostración del teorema de Hall. Tomemos el simplejo delta n-1 dimensión n-1 n vértices, ¿cierto? O sea, el triángulo es de dimensión 2 y tiene 3 vértices. Entonces, bueno, ahí está el delta n-1. Ahí está, delta n-1. Tomemos una triangulación T, triangulación cool. De delta n-1. ¿Sí? Entonces ahora este de acá ya está triangulado de manera cool. Vamos a hacer un dibujo parecido a ese, pero no les voy a dibujar la mera triangulación, nada más para... Bueno, no es ni tan importante ni estoy seguro de que lo pueda decir sin hacerme bolas, entonces así, imagínense que ahí hay unas ciertas aristas, ahí está su triangulación cool. Bueno, eso ya no fue una triangulación, y aquí hay una cosa. Y entonces vamos a empezar a llenar los vértices de esa triangulación cool con colores. ¿Con qué colores? Bueno, vamos a primero llenarlos con elementos de la unión. Entonces, ahí les va. O sea, los colores vienen hasta el final y vamos a hacerle así. Llenaremos los vértices de T, de la triangulación, con elementos de la unión de los x's, todos, desde i igual a 1 hasta n, pero con la siguiente condición. Si este de acá es el vértice, pónganle a los vértices numeritos, 2, 3. Si esta de acá es la cara 1, 2, 3, solo tengo permitido utilizar elementos de los primeros 3. Si esta fuera la cara 1, 2, 4, solo tengo permitido usar elementos de x1, x2 y x4. ¿Sí? Entonces así sucesivamente. Entonces lo que va a acabar pasando es que aquí voy a poner un monito, ¿cómo le había puesto a estos elementos? W's, ¿no? Aquí va a haber un W1, aquí va a haber un W2, aquí va a haber un W3. Y voy a empezar a hacer este llenado de manera inductiva, de acuerdo al soporte de los vértices de la triangulación. Entonces aquí le pongo un 1, acá un 2, acá un 3, todos esos están bien. Pero además voy a cuidar otra condición, bueno, bajo las siguientes condiciones. Si B está en la cara I, y este es un subconjunto de N, le toca un elemento en la unión de las i's que pertenecen a I de XY. Y número 2, si B1, B2 son adyacentes,
Entonces, o vienen de XYs distintos, o les tocó el mismo elemento. Y esto es lo que voy a hacer inductivamente. ¿Sale? Entonces, ¿qué hago? En cada uno de los vértices, pues ya pongo uno. Y fíjense que, bueno, justamente como ahorita la triangulación es cool, en este primer paso, en el paso 0 de los vértices de dimensión 0, este y este no van a ser adyacentes, entonces no hay nada que verificar en términos de la segunda condición. Pero para la siguiente ronda, ahora voy a empezar a colorear estos de acá. O bueno, voy a empezar a ponerles elementos de la unión de los conjuntos. Estos de acá ya están fijos. Déjenme ponerle cuadradito de que ya están fijos. Y ahora quiero empezar a rellenar estos. Ahora, este de acá, pues tengo que cuidar qué le va a pasar con pasos anteriores. Únicamente. Pero me tengo que preocupar para este únicamente por un elemento, por la condición de que sea cool. La de que sea cool me garantiza que en pasos anteriores, o sea de soporte de dimensión más chiquita, solo voy a tener uno de qué preocuparme. Entonces en este de acá, en este que puedo usar de dos colores, o de dos subconjuntos, pues le aplico la condición de Hall para saber que en la unión hay al menos dos elementos. Entonces aquí hay un W1, y aquí le voy a poner, pues un, digamos, Z, si quieren Z1 o lo que sea, pero que no sea W1. Ahora, ojo, bueno, a lo mejor este W1 fue el mismo que este W1 y me fuerza a que este también venga como del mismo conjunto, y ahora hay que cuidar que estos dos cumplan la segunda condición. Pero eso se hace con una elección anticipada de cuáles son los XYs que vamos a ir colocando. Entonces básicamente hacia atrás no voy a tener problemas porque hacia atrás tengo poquitos vecinos porque la triangulación es cool. Y dentro de este paso no voy a tener problemas porque precisamente me los voy a estar eligiendo, de modo que si me tocó elegir en la unión de 1 y 2, siempre voy a elegir los mismos. Entonces este de acá o fueron distintos o vienen de diferentes XYs. Perdón, sí, o fueron distintos o vienen de diferentes XYs. Bueno, entonces sigo pintando. Ahí va Z1, Z2, Z3, Z4. Claro, o sea, cuando terminé de pintar esto, ahora debo de tener cuidado de que no tenga problemas con cosas de acá, con cosas de acá. Pero eso no sucede porque si uno de estos fuera vecido con uno de estos, entonces el soporte de acá no estaría contenido en el soporte de acá ni viceversa. Entonces eso también viene de que la triangulación es cool. Y otra cosa que, bueno, que más o menos sale bien, es que de acá no me tengo que preocupar por tener vecinos hacia dos lados diferentes, por lo mismo que les contaba ya. Si tuviera vecinos acá, acá y acá, entonces estos dos serían vecinos porque esto tiene que ser un simplejo de la triangulación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que puedo completar esta coloración. Pero esta es una coloración con elementos, ¿no? O sea, son como XYs, que son un montón, que ni siquiera, que no son como vértices del 1, no son colores del 1 al n como necesitábamos en el lema de Sperner. Entonces, bueno, hasta ahorita lo que he logrado es poner elementos digo, ese fue un sketch, fue nada más como de hand waving, como moviendo las manos, pero básicamente lo que logramos tras esto poner en los vértices de la triangulación cool elementos de modo que pues esta cosa de acá, lo mismo, nada más le voy a poner estrellita, o sea que si estamos en la cara de vértices I, entonces solo hay elementos que vienen de la unión de los subconjuntos con subíndices en I, entonces de modo que estrellita y de modo que si aquí le tocó U y aquí le tocó U, es porque, no, más bien B, es porque vienen
de conjuntos X, Y distintos. Y esto para U distinto de B. Bueno. Ahora, ¿qué sucede? Tal vez eso sea al revés. Bueno, ahorita vemos. Más bien es que si con U y B de conjuntos distintos, claro, entonces U diferente de B. Bueno, entonces ahora pónganse sus lentes que les dice de qué conjunto viene cada elemento, pero para cada elemento solo decídense por uno de los conjuntos. O sea, si ven de repente ahí un 7 y ese venía de X3 y luego ven otro 7, pero también podría haber venido de X1, no importa, fíjenlo para X3. Entonces eso lo que les da es una coloración de Sperner. Entonces, al convertir cada elemento en el subíndice, bueno, en un subíndice y tal que esté en XY, tenemos una coloración buena en el sentido del lema de Sperner de T. Y esa coloración buena tiene un simplejo multicolor. El simplejo multicolor dado por el lema de Sperner, da el sistema de representantes distintos de Y. ¿Por qué? Porque pues como le tocaron colores diferentes es que vienen de diferentes XYs, pero cuando vienen de diferentes XYs es precisamente porque eran elementos diferentes. Y entonces 2 a 2 son distintos y entonces es justo lo que queríamos. Fin del sketch. Hay varios detalles que por supuesto no les conté, porque bueno, hay cositas que hay que demostrar, que existen las triangulaciones cool y todas esas cosas. Pero, bueno, esa es la idea general. ¿Cómo funciona esto? ¿Es como 5 minutos antes o como a las 5? Bueno, esto de acá fue en 1999, Aron y Haxel. Por si alguien quiere ver la de referencia y leer el paper. Es un paper como de 6 hojas, pero con ideas bastante bonitas. Ahora, nada más les voy a contar el sketch, pero es un sketch bien sketchado de cómo se hace para probar el otro, la versión geométrica. Y resulta que, bueno, no es con el lema de Sperner, es con una herramienta que probaron otros 2 matemáticos, Kalai y Meshulam, los 2 que hacen bastante topología combinatoria. Se los voy a escribir porque está bien padre ese lema y es uno de los ingredientes clave, hay bastantes más. Pero dice lo siguiente: lema sea K un complejo simplicial con conjunto de vértices V, que es la unión no necesariamente disjunta de n conjuntos de vértices, ¿sale? Supongamos que para cada y subconjunto de n, el complejo inducido por la unión de los b y is con las is en I es I menos 2 conexo.
entonces K tiene un simplejo arcoíris. Esto pueden pensarlo como una super mega generalización del lema de Sperner, más o menos. Aquí la conexidad es la conexidad típica de que algo es K conexos y todas las SKs, bueno, hasta SK se pueden completar a bolas. Entonces ya más o menos lo que sucede es, bueno, tenemos una X, que este es un subconjunto de puntos de RD, y esa X la estamos partiendo así, ¿verdad? Piénsenlo, bueno, comenzamos con estas y luego la unión es la X, y luego de aquí, lo que hacemos para poder aplicar esta cosa de acá es fijarnos en un complejo simplicial, que se llama el complejo simplicial de puntos en posición general, que simplemente son los S subconjuntos de X, tales que S está en posición general. Pero resulta que G de X es la compleción de S de acá. Bueno, vamos a ponerle M, como en el paper, que son los S subconjuntos de X, tal que S es afínmente independiente. Si han llevado un curso de gráficas o han ido a eventos como el coloquio y así, a lo mejor han visto que hay gente que estudia los clanes o los clics de las gráficas. Hay una cosa que se llama, bueno, si tienes una gráfica, un clic es un subconjunto bueno, es una completa, es una subgráfica completa. Y resulta que el clic de clanes o el clic de completas es precisamente tomarse un símplice de tu complejo simplicial cada vez que te aparece un clan. Entonces pueden pensar en la compleción como una generalización de eso. O sea que algo sea afínmente independiente no es como en gráficas que se define de 2 en 2, se define de D más 1 en D más 1. Entonces aquí hay una hipergráfica uniforme subyacente que detecta cuáles son los afínmente independientes, y a ese hipergráfico uniforme le construimos G de X, que viene siendo como, pues piénsenlo como el complejo de clics generalizados. Resulta que ¿Qué arcoíris en ese caso qué es? Arcoíris es un símplice. Arcoíris es un símplice que tiene un vértice de cada uno de estos. Y además que tiene n. Ajá. Entonces, bueno, de x creamos g de x, pero a g de x lo vemos como la compleción de la afínmente independiente. Resulta que hay una cosa que se llama ser k star. Entonces, probamos que m de x es 2k más 2 star. Bueno, 2d más 2 star, lo que eso quiera decir, ahorita no importa mucho. Pero resulta que precisamente que mx sea 2d más 2 star implica que g de x es d conexo, me parece. Ah, no, sí, aquí es k. Esto implica que sea k conexo. Entonces, básicamente, este lema se lo aplicamos a cada una de las uniones. Bajo una última cosa que dice que si x tiene suficientes puntos en posición general, entonces mx es 2k más 2 star. Entonces, para hacer la historia larga más o menos corta, o para decir la cosa de la intuición, si tienen un subconjunto de puntos del espacio de RD, tal que tiene suficientes puntos en posición general, entonces resulta que su mx, el de los afínmente independientes, es una cosa que se llama algo star, pero que a la vez garantiza que el g de x, el de posición general, es k conexo. Pero bueno, después le aplicamos este lema no a x, sino a x, a la unión de los x's para todos los is en los subconjuntos. Entonces sí existen funciones que nos garanticen que cada uno de estos subcomplejos van a ser suficientemente conexos, pero luego eso lo pasamos para acá. Y entonces, una vez que son suficientemente conexos, cada una de las uniones para todos los subíndices, entonces llegamos al simplejo arcoíris, y ese es precisamente el que necesitamos.
Bueno, digo, esta es como la parte técnica para los que les interese saber más. Todo esto viene en el paper de Chin Borré, de la versión geométrica. Está en el archive, pero también ya está en el, no me acuerdo, Proceedings of the American Mathematical Society, o alguna cosa así. Bueno, sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo sé, a mí al final ya me perdí, no encontré. ¿Cuál era la función que te dependía de la dimensión en la que te preguntaba? Es algo así como g de d es como d, bueno, esto es g de d en n, ¿no? G sub d en n va a acabar siendo como d, algo así como 2n más 2 en d, me parece. Es una cosa de este estilo. ¿Y es ahí donde sale? Y de aquí sale el n a la d. Entonces resulta que si, o sea, como que te tomas un i, su conjunto. Si tengo, bueno, de cardinalidad n. Entonces, si tengo esta cantidad de puntos en posición general, eso me garantiza que para ese i, el g de i inducido va a ser k conexo. Bueno, va a ser, sí, bueno, lo que toque conexo. Y ese k conexo se lo aplicas a todas las i's, y entonces pues ahora para todas tienes esta conclusión. Y ya de ahí es de donde sale más o menos. Bueno, grandes rasgos. ¿En qué revista está este artículo? Journal of Graph Theory. ¿Ese lema cómo dijiste que se llamaba? Bueno, no tengo como un nombre muy específico. De hecho, es un caso particular de un resultado de Kalai y Meshulam. Pero ahí la de referencia te la debo, pero la referencia está en la referencia de por allá. Digamos, es el lema del simplejo arcoíris. No sé. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues bueno, agradecemos. Gracias. Y las siguientes sesiones en 3 horas. Súper. Leo, te traje uno nuevo que no está. Muchas gracias. Y tu constancia con te la este. mandamos. Sí, gracias. Chao. Sí, súper. Vale. Es digital porque ya no nos dejan. Sí me contaste imprimir tantas.